Y vamos a volver a Caracas para conversar con Mercedes Malavé, dirigente política, directora de formación del Instituto de Políticas Públicas, el IFEDEC, en la capital de Venezuela. Y debo decir, porque sobre este tema también vamos a hablar, quien fuera la presidenta del partido COPEI, el Partido Socialdemócrata de Tradición en Venezuela. Mercedes, además profesora universitaria, gracias por estar con nosotros. Hola Carlos Alberto, un gusto estar contigo en este programa y un saludo a todas las personas que nos están viendo. El gusto es nuestro. Decía Juan Guaidó que había que volver a integrar todas las luchas alrededor de una misma, alrededor de un mismo pilar. Yo quisiera que usted nos pudiera explicar en Venezuela cuál es ese pilar, ¿está bien identificado? Mira, hay 1000 razones para protestar en Venezuela. El año pasado hubo, me parece, cerca de 25.000 protestas puntuales por todas esas cosas que ustedes han ido mencionando en el reporte. Ahora, como dice Juan Guaidó, hay que unificar la protesta y el tema central de la protesta tienen que ser las elecciones libres en Venezuela. No existe una solución a los problemas de Venezuela, a la crisis económica, social, cultural que hay, si no hay elecciones libres donde se pueda expresar la gran mayoría de los venezolanos con confianza, con seguridad de que su voto será contado y será aceptado por el ente electoral para poder producir un cambio político en Venezuela. Todos coincidimos en eso, no hay nadie en la oposición que no esté luchando por conseguir elecciones libres en Venezuela. Y ese debe ser el motivo principal de la protesta. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo articular políticos, sociales, gremiales, todas estas personas que protestan por las cosas más básicas? Estamos hablando de gente que quiere salir a la calle, quizá en una forma de catarsis también, a decir, se me va la luz tanto tiempo, o mejor dicho, tenemos luz solamente 2 horas o 4, o sucede en el Zulia, incluso también está sucediendo en Caracas, que había sido como ese fortín o que estaba en esa burbuja de protección, pero también protesta porque no hay un billete para pagar la gasolina, no hay una posibilidad de ir a un banco a tener efectivo, se dice no a la dolarización, pero luego como que sí, y finalmente quien no tiene dólares en el bolsillo prácticamente no come. Así es. Fíjate, además de la protesta, y con esto quería esperar tus preguntas, a ver hacia dónde ibas a dirigir la entrevista, además de la protesta hace falta la organización electoral. No es suficiente ir a protestar. Además, las protestas en los últimos años, las protestas políticas, por razones políticas, han ido menguando, porque la gente protesta por todas esas cosas que tú me has ido mencionando y protestan en sus sectores, protestan en las carreteras, protestan en los barrios, protestan en las comunidades. Ahora, la protesta política convocada por los líderes políticos ha ido menguando y eso es evidente. ¿Por qué? Porque estamos en otra fase. Los gremios, los sindicatos, los organismos, las federaciones, todas se tienen que organizar en torno a la estructura electoral, a esa capacidad que tenemos que tener la gran mayoría de los venezolanos que queremos un cambio, de cuidar los centros de votación, de proteger, movilizar a las personas para que vayan a votar, cuidar y defender los votos. Esa organización electoral, para esa organización es fundamental la participación de todos esos sectores que hoy en día protestan de manera desarticulada. Hace falta, y yo creo que el que mejor puede hacer eso es Juan Guaidó, porque es el líder más importante que tiene la oposición en este momento, convocar a todos esos sectores a la organización electoral. ¿Cómo se organiza la fuerza electoral? De abajo hacia arriba, en cada municipio, en cada parroquia del país, en cada sector, en cada calle, en cada barrio, tiene que haber un equipo organizado, listo para que en el momento en que se convoque cualquier elección es buena para la oposición porque cualquier elección es una oportunidad de manifestar masivamente el descontento. Ese llamado contundente, claro, coherente, me parece que está faltando. Estamos hablando de protestar por tantas cosas, de que todo está muy mal, de que los venezolanos prácticamente tenemos una vida con una crisis humanitaria tremenda, pero todavía nos falta ese componente que para mí es la presión interna más importante, que es estar preparado para enfrentar cualquier tipo de elección que se presente en Venezuela. ¿No sería apostarle a la esperanza, a la motivación, a decirle a esas personas que en lugar de quejarse, se puede hacer algo para salir del punto en el que está la sociedad venezolana?
Sí, y no es solamente un llamado a la esperanza, sino también un llamado a convencer a las personas que tenemos cerca. Mira, en las reuniones políticas que yo tengo en muchos municipios del país, que me he dedicado a girar en los últimos meses, cuando les preguntas a las personas quién de ustedes tiene todavía vecinos, parientes, hijos, que todavía creen en el proyecto chavista, y mucha gente levanta la mano. A esas personas hay que convencerlas, hay que llevar una alternativa de unidad nacional, una alternativa de reconstrucción del país. Tú no le puedes llevar a esas personas una alternativa de sanciones, de invasión, de pelea, de confrontación. Tienes que decirle, mira, vamos a creer en el cambio, vamos a apostar por la vía electoral en que el cambio en Venezuela es posible y que tiene que ser un cambio pacífico, electoral, constitucional. Esa es la mejor manera de atraer, como dijo Guaidó, a las personas que todavía creen en el proyecto político de Maduro, porque simplemente las alternativas que le ofrece la oposición todavía no han sintonizado con sus padecimientos. Y les parece que sería demasiado arriesgado, ¿verdad?, dejar de recibir una prebenda, una caja de comida, un beneficio del gobierno para irse a una cosa que para ellos todavía es incierta. La única manera de convencer en cada sector, en cada parroquia, al electorado, es que la gente más cercana a ellos, sus líderes naturales, sus líderes comunitarios, los convenzan de la importancia de manifestarse en la protesta, sí, pero sobre todo en el voto. Hablando del voto, y ahora sí voy a llevar esto al tema electoral, usted era la presidenta del partido Copey. Ciertamente usted dice que cualquiera puede motivar, y yo también lo creo, puede ser así. No, ni siquiera son líderes naturales en el liderazgo social, sino uno puede convencer a su hermano, a su tío, a su sobrino, a cualquier familiar. Pero ¿cómo lo puedes convencer si a la presidenta de un partido político de tradición, a una persona que recorrió el país como usted lo ha descrito y como cualquiera lo puede ver en Mercedes Malavé, @MercedesMalavé en sus redes sociales, que se ha dedicado a llevar ese activismo realmente hasta la base, simplemente por una decisión dejó de ser la presidenta del partido en diciembre? No hay derecho, como se dice popularmente en Venezuela, perdón, al pataleo. Simplemente no está. Alguien decidió, en este caso ese alguien es el régimen, que las cosas eran como decía. Impuso una directiva en Copey, impuso una directiva en la Asamblea Nacional y dice que esa es la legítima. Y los demás quedan prácticamente en el aire. ¿Cómo hacerle frente a eso? Mira, Carlos Alberto, en la medida en que la fuerza electoral se va organizando, en la medida en que el liderazgo político va construyendo un movimiento electoral de abajo hacia arriba, los obstáculos van a ser cada día mayores, porque estamos frente a un régimen hegemónico, dictatorial, que no quiere entregar el poder, que no quiere aceptar que tiene 90, 80, 90% de rechazo en este momento. Nosotros los venezolanos que conocemos la naturaleza de este sistema, de este régimen, y lo estamos padeciendo desde hace muchos años, sabemos que esos obstáculos se van a presentar, así como sabemos que cuando vamos a protestar posiblemente haya represión, haya bombas lacrimógenas, haya perdigones, y sin embargo estamos decididos a dar la batalla, a dar la lucha por la libertad. Yo sabía que yo me estaba exponiendo a que en cualquier momento me pusieran un obstáculo o intentaran removerme. Ahora, si yo frente a eso desisto de la carrera electoral, desisto de la lucha electoral y digo que aquí lo que tiene que haber es calle sin retorno, guarimba, violencia, pues yo le estoy haciendo un favor al régimen, que eso es exactamente lo que quiere. Lo que quiere es inactivarme, que yo no hable más de elecciones y que me dedique a pedir sanciones económicas o a hacer guarimbas o a hacer llamados a la violencia, en los cuales siempre el gobierno va a salir beneficiado porque ellos son los que tienen la fuerza de las armas en este momento. Por lo tanto, las fuerzas democráticas, como pasó en Bolivia, como pasó en Rusia, como ha pasado en tantos países, no deben desistir de la lucha electoral. En la medida en que el gobierno ponga obstáculos, en esa medida tenemos que buscar la manera de superarlos. Tenemos que estar unidos, tenemos que hacer una alianza, una sola alianza de unión nacional, y ya aparecerá la forma de medirnos. A mí no me hace un cargo, a mí no me hace una tarjeta y una sigla. Yo estoy comprometida desde mi ideología y mi doctrina social cristiana a dar la batalla electoral, y la damos sabiendo que no tenemos garantías, que estamos bajo riesgo, que en cualquier momento nos pueden detener, nos pueden inhabilitar, nos pueden quitar el instrumento político. Sin embargo, yo lucharé hasta el final
para que la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio se exprese en las mismas urnas electorales que ellos van a poner y que tantas veces los hemos derrotado electoralmente. Ese es el secreto es el desprendimiento, no estar apegado a un cargo, una candidatura. Si no soy yo, será otra persona. Lo que tenemos es que llamar todos a votar por la alternativa que no sea Maduro, la alternativa que no sea el chavismo, la alternativa que no sean las tarjetas que ellos quieren disfrazar de oposición, pero que en el fondo responde a sus intereses judiciales y jurídicos. Profesora, hablamos con Mercedes Malavé, directora de formación del Instituto del IFEDEC en Caracas y dirigente política, periodista también. Quiero terminar preguntándole a Mercedes, ¿cómo hace Mercedes para mantener esa fuerza, para mantener esa seguridad y firmeza frente a lo que usted misma ha descrito? Hay obstáculos, lo hay. Hay algunas diferencias en los movimientos no chavistas o no maduristas, las hay, existen, son ciertas y son innegables. ¿Cómo hace Mercedes cuando se quita la ropa de profesora, de dirigente política para decir en su casa a su familia y ser esa motivadora en cada una de esas regiones y esas localidades a las que va y decirle no hay que desistir y sí vamos con fuerza pese a la adversidad? Mira, el pueblo de Venezuela tiene una profunda vocación democrática. Esa vocación democrática la despertó los fundadores de la democracia en Venezuela, entre los cuales se encontraban los fundadores de Acción Democrática y COPEI, organización a la que pertenecía. Yo siento que esa vocación existe en el pueblo de Venezuela. Cada vez que uno va a una comunidad, cada vez que uno se reúne con un grupo de venezolanos, es mucho más sincera la sintonía de ellos con uno cuando uno habla de votar que cuando hablas de protestar o de violencia. El pueblo de Venezuela es un pueblo pacífico, no es violento y le gusta votar, le gusta expresarse. Cuando existe esa sintonía entre lo que tú como dirigente político transmites y la receptividad de la gente frente a eso, ahí se produce una gran fuerza, una gran energía. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el liderazgo político se ha divorciado un poco de esa realidad, de esas realidades locales, de esas realidades municipales y sectoriales. Y por eso, porque se ha divorciado de eso, ha llamado a la abstención. Pero es imposible que tú convenzas a la gente en Venezuela de que no vaya a votar. Si lo lograron fue porque prácticamente capitalizaron una gran frustración que había en el pueblo de Venezuela, una gran incertidumbre, una gran esperanza de que aquí podía pasar otra cosa, un golpe de Estado, un quiebre militar, una invasión, no sé qué cosa, y puntualmente la gente dejó de ir a votar. Pero por lo general la gente se expresa electoralmente y la pedagogía del voto en Venezuela tiene una receptividad tremenda. Por lo tanto, para mí es irresponsable, sería prácticamente nadar contra los impulsos democráticos del pueblo de Venezuela, llamar en este momento a la abstención. Quiero agradecerle a Mercedes Malavé, profesora universitaria, periodista, directora de formación del Instituto de Políticas Públicas IFEDEC en Caracas, quien fue la cabeza del partido COPEI y quien sigue recorriendo las calles de Venezuela, motivando con estas palabras que nos ha dicho al final y con las que nos vamos a quedar. Mercedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos Alberto, por la oportunidad. El gusto es nuestro. Y seguimos.